El auge del terror en espacios públicos. La noche del 12 de agosto de 2025 amaneció tensa en varias ciudades del norte de México. Lo que antes eran espacios de recreación, bares y antros donde cientos de personas se reunían para divertirse, se habían convertido en zonas de riesgo extremo. Lo que pocos entendían era que la violencia del crimen organizado había evolucionado. Los cárteles ya no buscaban únicamente el control territorial o económico, sino la imposición de reglas sociales mediante el miedo absoluto. En Monterrey, Nuevo León, por ejemplo, las autoridades comenzaron a recibir reportes de que varios bares habían recibido avisos de los cárteles, mensajes directos a los dueños y encargados, indicando que ciertos clientes debían ser expulsados o que la presencia de ciertas personas sería motivo de ataque. El mensaje era claro: si no cumples, todos pagan las consecuencias. La orden había escalado hasta convertirse en norma dentro de la operación delictiva. El fenómeno no era casual. Expertos en seguridad y criminología explican que los cárteles habían detectado que los bares y lugares de entretenimiento público eran nodos de información. Los clientes, muchos de ellos con conexiones indirectas con actividades ilícitas, solían intercambiar datos, coordinar rutas o incluso planear negocios al margen de la ley. Al imponer restricciones y convertir estos lugares en zonas de ejecución, el cártel ejercía control absoluto sobre la circulación de información y la conducta social. Un caso particular estremeció a la ciudad. En un bar de la Colonia del Valle, un grupo de sicarios irrumpió alrededor de las 11 de la noche. La operación no buscaba robar ni secuestrar, sino enviar un mensaje. 2 individuos vinculados a la venta de drogas fueron ejecutados frente a clientes y personal, mientras los administradores observaban impotentes. Horas después, los medios locales comenzaron a registrar que la masacre seguía un patrón. Zonas de alta concentración de público eran seleccionadas estratégicamente para maximizar el impacto psicológico. La nueva regla de los cárteles era simple y brutal: control mediante la violencia visible. No se trataba únicamente de eliminar rivales o de ejercer el cobro de piso, sino de instaurar un estado de terror que regulara comportamientos, limitara la libertad de movimientos y asegurara la obediencia de empresarios y ciudadanos. Los bares, antros y centros de entretenimiento se convirtieron en laboratorios de miedo, donde cada ejecución tenía el doble objetivo de castigar y advertir. Los analistas explican que el cártel operaba con precisión militar. Antes de atacar un bar, realizaban un estudio del lugar: número de salidas, rutas de escape, número de clientes y patrones de seguridad. Este enfoque científico, combinado con la brutalidad característica de la organización, convirtió a cualquier lugar público en una posible zona de ejecución. La violencia se instrumentalizó como herramienta de control social, más efectiva que la amenaza directa a un competidor. Durante agosto de 2025, se registraron al menos 12 incidentes en bares de Monterrey, Reynosa y Ciudad Juárez, todos con características similares: advertencias previas, ejecución selectiva de objetivos y un despliegue que buscaba que la violencia fuera visible para todos los presentes. Las autoridades comenzaron a utilizar drones y cámaras de vigilancia, pero incluso estos métodos de monitoreo se mostraban insuficientes frente a la rapidez y coordinación del cártel. El impacto psicológico fue inmediato. Propietarios de bares comenzaron a despedir personal, restringir horarios y vetar clientes con historial sospechoso. La vida nocturna sufrió un retroceso de varios años. Psicólogos sociales señalaron que la táctica tenía como objetivo crear un ambiente de autocensura. La población aprendería a evitar lugares públicos, modificando sus hábitos y restringiendo sus libertades para no ser víctima de la violencia organizada. Con cada ataque selectivo en bares y centros de entretenimiento, los cárteles demostraron que habían adoptado un modelo de control total del espacio público. No se trataba solo de intimidar, sino de dominar estratégicamente zonas urbanas donde la información fluye y los vínculos sociales pueden ser explotados. La violencia visible en lugares de concentración social se convirtió en un instrumento de regulación ciudadana, y los cárteles comenzaron a exigir cumplimiento de reglas estrictas: horarios, clientes permitidos, conductas específicas y pagos obligatorios bajo la amenaza de represalias. Los expertos en criminología señalan que esta estrategia no es improvisada. Antes de la masacre en bares de Monterrey,
la organización realizó vigilancia detallada. Identificaron cámaras de seguridad, rutas de acceso, posibles rutas de escape y número de guardias de seguridad privada. Las unidades del cártel operaban con radios encriptados y teléfonos desechables, comunicando cada movimiento con precisión militar. La planificación aseguraba que cada acción tuviera máximo impacto psicológico, exponiendo a víctimas seleccionadas para que la audiencia comprendiera la consecuencia de incumplir las nuevas reglas. Uno de los casos más notorios ocurrió en un bar ubicado en la Avenida Constitución, donde los sicarios no solo ejecutaron a 2 individuos señalados por el cártel, sino que dejaron mensajes directos en la entrada del local, advertencias pintadas con aerosol que decían: si dejas entrar a los equivocados, tú pagas. Las autoridades locales indicaron que se trataba de un patrón sistemático. Los mensajes tenían como objetivo inculcar miedo, no solamente a los dueños, sino a todo aquel que frecuentara el lugar. La violencia se volvió pedagógica, enseñando a toda la comunidad las reglas del cártel. En paralelo, se detectó que la organización había desarrollado una estructura de inteligencia urbana interna. Personas infiltradas en los bares reportaban clientes sospechosos, horarios de mayor concentración y posibles conflictos entre grupos rivales. Esta información era transmitida al comando central del cártel mediante aplicaciones encriptadas y llamadas con códigos. Cada barra, cada mesa y cada entrada del bar era monitoreada, generando un control absoluto sobre el flujo de personas y la circulación de información. La complicidad con autoridades locales también emergió como un factor crítico. Algunos mandos municipales y estatales, bajo amenaza o soborno, permitían la entrada de sicarios a bares sin revisión, bloqueaban reportes de seguridad o retrasaban la respuesta policial durante los ataques. Testimonios anónimos de empresarios y policías filtrados a medios nacionales indicaban que la protección institucional era parcial y selectiva, generando un efecto de impunidad que consolidaba el control del cártel. Los propietarios de bares comenzaron a implementar medidas extremas: despidos masivos, control estricto de clientes, revisión de identificaciones, horarios limitados y vigilancia privada contratada con personal altamente capacitado. A pesar de estos esfuerzos, la amenaza era omnipresente. Los sicarios habían demostrado que podían planificar emboscadas en cuestión de minutos y que la violencia no discriminaba entre objetivos directos e inocentes presentes. La psicología social detrás de estas acciones se volvió evidente. La población comenzó a autocensurarse, evitando espacios de recreación nocturna, limitando sus salidas y modificando patrones de comportamiento. La violencia del cártel funcionaba como regulador de la conducta social, enseñando que incluso los espacios de ocio podrían ser letales si no se cumplían sus normas. En esencia, los bares y antros se transformaron en zonas de ejecución obligatoria. Un recordatorio constante de que la libertad individual estaba subordinada a la voluntad del crimen organizado. El fenómeno no se limitó a Monterrey. Ciudades como Reynosa, Ciudad Juárez y Culiacán comenzaron a registrar patrones similares: ataques en lugares públicos, vigilancia constante de clientes, amenazas directas a propietarios y mensajes intimidatorios en redes sociales y mensajes físicos. Los cárteles lograban así expandir su influencia más allá de sus territorios tradicionales, imponiendo un control social que no necesitaba intervención estatal directa para ser efectivo. A medida que se extendía la estrategia, los criminólogos y analistas de seguridad comenzaron a advertir que este modelo de terror podría replicarse en cualquier ciudad del país con alta concentración de entretenimiento nocturno y actividad económica informal. La nueva regla era clara: dejar de ir a bares, cambiar hábitos y obedecer las reglas del cártel, o enfrentar consecuencias letales. A medida que los ataques en bares y antros se multiplicaban, las consecuencias sociales y económicas comenzaron a reflejarse de manera evidente. Propietarios de negocios de entretenimiento nocturno reportaron caídas de hasta 60% en ingresos, despidos masivos de personal y cancelación de eventos programados. La industria del ocio nocturno, tradicionalmente uno de los sectores más dinámicos de la economía urbana, quedó paralizada por el miedo, mientras los clientes evitaban incluso los bares más concurridos y céntricos. Los efectos psicológicos en la población fueron profundos. Psicólogos y sociólogos explicaban que el fenómeno generaba un estado de estrés crónico, donde la gente modificaba sus hábitos de manera preventiva.
salidas nocturnas limitadas, vigilancia constante en redes sociales sobre incidentes violentos y autocensura en conversaciones públicas. La violencia del cártel se había convertido en una herramienta de control social, regulando no solo la conducta de individuos específicos, sino la vida nocturna de toda la comunidad. Las autoridades, por su parte, intentaron responder con operativos estratégicos. La Secretaría de Seguridad de Nuevo León y fuerzas federales implementaron rutas de vigilancia, patrullajes mixtos y sistemas de alerta temprana. Sin embargo, los expertos advertían que la efectividad era limitada. Los cárteles habían desarrollado tácticas de contrainteligencia sofisticadas, incluyendo el uso de teléfonos encriptados, observadores encubiertos dentro de los bares y comunicación interna inmediata para detectar cualquier acción policial. Cada operativo de seguridad era monitoreado, y a veces, saboteado desde adentro por colaboradores o informantes infiltrados en la misma comunidad. Uno de los casos emblemáticos ocurrió en Ciudad Juárez, donde un bar de la avenida 16 de septiembre recibió amenazas directas. Los sicarios enviaron mensajes digitales y físicos, advirtiendo que cualquier cliente con vínculos con grupos rivales sería eliminado. Esa noche, el establecimiento fue atacado parcialmente, dejando daños materiales y un mensaje claro: la obediencia era obligatoria. A partir de ese momento, los propietarios comenzaron a implementar códigos de conducta internos, vetos a clientes y estrictos protocolos de seguridad, incluyendo la revisión de cada reserva y la prohibición de entrada a grupos desconocidos. El control del cártel se extendía también a redes sociales y medios de comunicación locales. Se difundían advertencias, fotos de ataques y mensajes intimidatorios que amplificaban el miedo incluso entre quienes no estaban directamente involucrados. Analistas en seguridad señalaron que esta combinación de violencia física y comunicación estratégica era una forma moderna de terror urbano, donde la información se usaba para extender el alcance del miedo más allá del lugar del ataque. La comunidad empresarial comenzó a reaccionar. Algunos bares decidieron cerrar temporalmente, mientras otros negociaron pagos de protección para reducir la probabilidad de ataques. Sin embargo, los especialistas en crimen organizado advierten que estas negociaciones no eliminan el riesgo, solo consolidan la autoridad del cártel y refuerzan la obediencia mediante el miedo. Los bares que rechazaban las exigencias enfrentaban ataques inmediatos, mientras aquellos que cumplían se convertían en modelos de obediencia, generando un efecto dominó de autocensura en toda la ciudad. El fenómeno se volvió replicable en otras zonas del país. La experiencia de Monterrey, Ciudad Juárez y Culiacán sirvió como laboratorio para el control social del crimen organizado. Los bares y lugares de entretenimiento se transformaban en puntos de control, donde la vida y la seguridad de las personas dependían directamente de la obediencia a las reglas impuestas por los cárteles. La violencia se institucionalizaba, no mediante leyes, sino mediante la amenaza constante y visible de muerte. Por primera vez en la historia reciente, la población entendió que la violencia no solo se dirige contra individuos específicos, sino que puede transformar espacios públicos en zonas de ejecución, donde la mera presencia podía ser letal si las reglas no eran respetadas. Cada ataque se convirtió en ejemplo y advertencia, creando un efecto de terror pedagógico, donde el miedo regulaba la conducta social más que cualquier autoridad formal. Finalmente, los especialistas concluyen que la nueva regla del cártel representa una evolución de la violencia organizada, donde la intimidación, el control de información y la manipulación de espacios públicos forman parte de una estrategia integral de poder. La lección es brutal. En estas ciudades, la vida nocturna, la diversión y la socialización están subordinadas a la voluntad del crimen. La elección es clara: obedecer, autocensurarse o enfrentar la violencia directa. La población, los empresarios y las autoridades aprenden de manera forzada que la seguridad ya no depende únicamente de la presencia policial, sino de la obediencia a reglas impuestas por actores criminales que controlan la información, el espacio y la conducta social. La vida urbana se redefine, y la advertencia es permanente: deja de ir a bares. Símbolo de peligro, porque incluso los lugares de ocio pueden convertirse en zonas de ejecución.